Vamos a hablar ahora de algunos principios teóricos que nos permiten entender la influencia del agua en el comportamiento de los suelos. Algunos conceptos generales. Definimos agua subterránea como el agua que se encuentra al interior de los poros del suelo y que puede presentarse libre o a presión. El nivel freático, como ya ha trabajado, corresponde a la tabla de agua libre o superficie del agua subterránea cuando no se encuentra a presión. Se define formalmente como el lugar geométrico de los puntos en los que la presión del agua que se encuentra en los espacios de depósitos de suelos es la presión atmosférica. La distribución de la presión del agua al interior de la masa de suelo sigue una distribución lineal, siendo hidrostática hacia abajo del nivel freático y positiva. No obstante, en algunos suelos puede presentarse ascensión de agua por capilaridad y por lo tanto presión negativa, lo que se denomina succión. Se habla de un nivel freático colgado o aparente cuando está relacionado con la existencia de un depósito de suelo sobre material impermeable. Se denomina acuífero a cualquier estrato de suelo capaz de almacenar agua o permitir su circulación. Se denomina libre cuando no se encuentra limitado por estratos impermeables y se denomina confinado cuando se presenta dicho confinamiento. En la mayoría de los casos, un acuífero confinado es un acuífero a presión, pues normalmente el agua posee puntos de recarga de mayor presión o mayor carga hidráulica. Se denomina flujo en suelos al movimiento del agua generado por cambios en las condiciones de presión. El flujo también puede presentarse por variación del nivel freático, por precipitación, infiltración o evaporación. Normalmente en suelos se presenta flujo laminar debido a que las velocidades de circulación son muy bajas y no se genera alteración de la estructura o arreglo de las partículas. Dos tipos de flujo resultan importantes en mecánica de suelos. El flujo estacionario, que posee unas condiciones de frontera o límites de movimiento fijos, es independiente del tiempo y en estos casos normalmente el agua cambia sus condiciones de equilibrio hidrostático alcanzando unas nuevas condiciones. En el flujo transitorio, el agua fluye de manera continua hasta alcanzar el equilibrio estático en un tiempo específico. La ley de Darcy que relaciona el caudal que circula a través de una masa de suelo con el área o sección transversal del elemento de suelo y su velocidad fue deducida a partir del análisis de las pérdidas generadas cuando el agua fluye a través de una muestra de suelo. Según la ecuación de Bernoulli, la energía total de un elemento de agua puede describirse en función de alturas o cabezas de energía. Así, la energía o cabeza total estará compuesta por una parte asociada a la posición del elemento, otra asociada a la presión y otra asociada a la velocidad. La cabeza de posición siempre se toma con respecto a un nivel de referencia, que debe permanecer fijo para cada etapa de análisis. La cabeza de presión o piezométrica relaciona la presión hidrostática generada por el agua y su peso unitario. La cabeza de velocidad puede verse como la conversión de energía potencial en energía cinética. Esta última componente normalmente se considera muy pequeña debido a las condiciones de flujo laminar. La ley de Darcy fue deducida al colocar un elemento de suelo de sección transversal A y longitud L en un permeámetro o equipo que permite el paso del agua en una dirección específica a través de un material determinado, para este caso entre B y C. Sobre el suelo se genera una diferencia de cabezas hidráulicas a la entrada y a la salida por medio de dos tanques dispuestos a dos diferentes alturas, en este caso A y B, y se analiza la pérdida entre puntos a la entrada y a la salida del agua en el suelo, puntos B y C. Darcy supone que si se desprecian las pérdidas por los elementos de conducción entre los puntos A y B y C y D, las pérdidas más importantes se presentarán porque el agua tendrá que circular a través de los vacíos del suelo. Propone entonces que el caudal que circula a través del suelo debe ser proporcional al área transversal, a la longitud del elemento, a las pérdidas de energía y a una constante que dependerá del tipo de suelo y las condiciones de flujo. Darcy supone entonces que existirá proporcionalidad entre el área transversal del flujo, proporcionalidad también con la relación de pérdidas de energía por unidad de longitud. Esta proporcionalidad la denominó gradiente hidráulico, I.
y proporcionalidad con una constante que denominó permeabilidad. La ecuación de Darcy puede relacionarse con la ecuación de continuidad. En este caso, el caudal resulta ser el producto de la velocidad por el área atravesada por el flujo. Si las dos expresiones se igualan, puede verse entonces que la permeabilidad correspondería a una velocidad de circulación de agua. El gradiente hidráulico representa las pérdidas de energía unitarias o pérdidas por unidad de longitud de masa de suelo. Puede verse como una cantidad vectorial en donde el signo indica la dirección del flujo. Es importante anotar que si se conoce la altura total o energía total entre dos puntos de una misma masa de suelo, podrá trazarse una línea entre dos puntos, la cual se denomina línea de energía total, LET, en el dibujo. La ley de Darcy es válida si se cumplen ciertas condiciones, a saber, el medio poroso en el cual se aplica debe ser continuo. Las fuerzas de inercia son despreciables respecto a las fuerzas de viscosidad. Los suelos se encuentran saturados. Los materiales se consideran rígidos e isotrópicos. El número de Reynolds se encuentra entre 1 y 12 para garantizar flujo laminar. La permeabilidad se define como la propiedad que tienen los suelos de permitir el paso del agua a través de sus poros. Esta propiedad depende de ciertas condiciones. De la continuidad de los canales de flujo, la cual dependerá de la forma y arreglo de las partículas minerales, de la relación de vacíos y del peso unitario del material. De la viscosidad del fluido, la cual controla la velocidad de circulación. De la saturación del suelo, ya que el aire atrapado obstruye los canales de flujo y disminuye la posibilidad de circulación. De las características de los minerales de suelos de grano fino y de su afinidad por el agua, ya que algunos la retienen superficialmente y disminuyen el diámetro efectivo del flujo. De la estratificación del material, ya que la permeabilidad es una propiedad isotrópica. La permeabilidad resulta útil en el análisis de problemas asociados con el movimiento del agua a través del suelo, lo que trae como consecuencia cambios en las condiciones de esfuerzo, fenómenos de consolidación, cambio en la resistencia al corte o licuación. Se presentan en la diapositiva algunos rangos de valores típicos de permeabilidad. No obstante, esta puede ser determinada de diferentes formas, bien por ensayos de laboratorio, por ensayos de campo o por correlaciones con otras propiedades. En los ensayos de laboratorio existen dos técnicas para determinar la permeabilidad. La primera se denomina de cabeza constante. Esta técnica es útil en suelos de grano grueso. Consiste en medir el caudal que circula a través de un suelo en un periodo de tiempo específico y determinar la permeabilidad a partir de la aplicación de la ecuación de Darcy, teniendo en cuenta que se conoce la sección geométrica de la muestra y la carga hidráulica a la entrada. Es un ensayo fácil de realizar, muy similar al ensayo de campo, y en el cual debe garantizarse que el flujo se haya establecido antes de realizar las lecturas. Para suelos de grano fino, se utiliza un ensayo denominado de cabeza variable. En este caso, teniendo en cuenta que el tiempo de circulación de agua a través del suelo es mayor, se realiza la carga hidráulica mediante un tubo graduado de sección conocida y se leen las diferencias de altura para dos tiempos específicos. Con los datos obtenidos es posible determinar la permeabilidad en función del área del tubo graduado, de la longitud de la muestra, del área transversal de la muestra, de las lecturas de carga hidráulica para dos tiempos específicos y de la diferencia de tiempos de lectura. Sobre los métodos para determinar la permeabilidad en el laboratorio, se puede mencionar que es difícil tener certeza de lo inalterado de las muestras, especialmente en suelos granulares. La correspondencia o representatividad de la muestra con respecto a la masa completa influye en la determinación de la permeabilidad. En la masa de suelo se pueden presentar variaciones dependiendo de la dirección del flujo. Recordemos que la permeabilidad es una propiedad isotrópica. El agua con la que se trabaja en el laboratorio no posee características similares al agua que se encuentra en el sitio. Se pueden variar las reacciones químicas o los componentes que se encuentran disueltos en el agua.
En sitios donde la dirección del flujo es horizontal, la permeabilidad en la dirección vertical requiere de poco análisis, es decir, adquiere poca importancia. En el laboratorio, los niveles de esfuerzos total, presión de poros y esfuerzos efectivos son diferentes a los del terreno. Por lo tanto, la relación de vacíos también puede ser diferente.